Embajador, gracias por aceptar la invitación. Vladimir, en realidad agradecido soy yo. Siempre estoy invitado porque estoy viendo todos los días tu programa. Soy un seguidor muy asiduo y me encanta y muy agradecido por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, caramba, América Latina está viviendo momentos muy interesantes, muy intensos. Elecciones el fin de semana en el Perú, recientemente el proceso en Ecuador, el proceso también relativamente reciente de Bolivia, todo el proceso que terminó con la salida de Evo Morales al poder y luego el retorno del MAS al gobierno, la situación de Brasil, en fin, el proceso político venezolano. América Latina es un continente, me imagino que para no aburrirse, para los embajadores, ¿no? Cuando son designados de Europa para América Latina, pues no se aburre. Y Venezuela no es precisamente un país para aburrirse en materia diplomática, ¿no? Me imagino. Sí, estamos viviendo unos 5 o 7 años de una realidad acelerada, de un espiral muy rápido que todavía no se sabe bien hacia dónde va, ¿no? Con una movida de péndula muy fuerte, pero que en resumen es que el famoso consenso que había, ¿no? Consenso de Washington de aplicar neoliberalismo con todo el daño colateral que implica y de la mano con democracia, era como la condicionante, ese gran consenso se ha roto, ¿no? Al momento que por la vía democrática empiezan a ganar algunos proyectos, algunas propuestas de carácter antineoliberal, porque todo el mundo tenía matices diferentes, eran antineoliberales, pero todo el mundo tenía salidas diferentes, ¿no? La de Bolivia ha sido una salida más nacional popular, ¿no? O sea, ese nacionalismo que en Europa es de derecha, es racial, en Sudamérica el nacionalismo es diferente. No es lo mismo hablar de nacionalismos en Europa que nacionalismos en Sudamérica y con un tinte muy popular, muy reivindicativo de lo popular. Es ahí donde tiene un cruce con las izquierdas. Claro, pero también tiene un contenido étnico muy marcado, ¿no? Por la exclusión durante muchos años En Bolivia de la, sí, de la presencia indígena en las decisiones públicas, ¿no? en Bolivia sí, en Brasil tiene más un tinte clasista. Ajá. En Chile es básicamente generacional de futuro, ¿no? O sea, es una generación que busca porvenir y ahora ha entrado un poco el tema étnico también, pero cada proyecto político tiene sus diferencias en todos los manejos. Lo que sí ha habido una constante es que en este momento se han caído los centros en América Latina y se han quedado Los posiciones extremos. polarizadas. Y lamentablemente en esa posición polarizada hay un polo que tiene las facultades globales de hacerlo, que ha desistido ya de la vía democrática y que cree que se puede tomar el control de los países con discurso democrático, pero sin elecciones. Pasó en Brasil bajando a Dilma, pasó en Paraguay bajando a Lugo, pasó en Bolivia bajando a Evo, pasó en Honduras pasando a Zelaya, y así han empezado a haber muchas formas de constituir poder al margen de la democracia. ¿Qué es el verdadero peligro? Hay que retomar la vía democrática, que es la primera vía que nos va a dar una salida. Pero fíjese, embajador, a propósito de lo que usted dice, también del lado de la izquierda pudiéramos notar que hay medidas o hay decisiones políticas, orientaciones que buscan, por supuesto, la transformación democrática, pero también hay sesgos autoritarios o hay sesgos mesiánicos en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, yo le pediría que me explicara qué pasó. ¿Por qué cuando el pueblo fue consultado para la reforma constitucional, por ejemplo, y le dijo que no a Evo, le dijo no a la reelección de Evo Morales o a la reelección indefinida, pues como la hay aquí en Venezuela, ¿por qué no se respetó esa decisión? A ver, esa es una pregunta muy buena, porque es una pregunta que está incluso al interior, como tiene que ser la autocrítica, ¿no? O sea, una reflexión interna, para saber si fue o no fue. Pero ¿qué es lo que pasó? Llevábamos un momento de estabilidad política muy fuerte. El modelo económico boliviano, que había experimentado 12 años de crecimiento permanente al 7%, lo que nunca, éramos sido el país más pobre por muchos años, nos había costado mucho salir adelante. La gente tenía mucho miedo, y todavía eso está en veremos, que un poco el modelo del éxito económico estaba también basado en la estabilidad. Y un poco los estudiosos decían, a ver, después de crisis muy profundas como la que ha tenido Bolivia, Bolivia entre el 2000 y el 2005 que gana Evo, tuvo en 5 años 7 presidentes. Comenzamos Claro, el ¿cómo 2000 no? con Banzer,
el 2001 con Jorge Quiroga, el 2002 con Gonzalo Sánchez, el 2003 con Carlos Mesa. Que hablaba muy mal español, por cierto. El 2004 con Rodríguez Belcé y el 2005 gana Evo. O sea, 6 presidentes en 5 años. Después de todo eso, la gente quería un momento de continuidad y de estabilidad política que Evo la encarnó a la perfección. La gente tenía mucho miedo que un cambio de presidente pueda cambiar también la estabilidad política. Como pasó en Ecuador, quizás. Como pasó en Ecuador y que se nos venga abajo lo que por primera vez se mencionó como patrimonio. Pero cuando se construye un liderazgo colectivo, eso no debería ocurrir. Sí, pero eso en la teoría política, porque en la realidad política son los líderes los que empujan los grandes procesos. Y después nos preguntamos, ¿eso solamente pasa en Bolivia? Y empezamos a ver, ¿cómo salió Alemania de su crisis posguerra? Con un Konrad Adenauer establecido con mucho tiempo. ¿Cómo superó los últimos años? Con una Angela Merkel con mucho tiempo. ¿Cómo sale España del franquismo? Con un Felipe González de mucho tiempo. ¿Cómo se reconstituye después de una Francia que había sido dividida, ocupada, con muchos años de Gaulle? O sea, ¿cómo sale Estados Unidos de su crisis del 28? Sale precisamente con un Roosevelt fuerte, llevando adelante, no solamente saliendo de la crisis, sino ganando la guerra y volviendo a Estados Unidos una potencia. Entonces, hay momentos en que la sociedad quiere continuidad y hay momentos que la sociedad quiere menos control, menos fuerza y mucho más libertad. La sociedad también cambia sus demandas. Ahora, ¿cómo se explica, fíjese usted, el giro que se dio en Bolivia, ¿no? Evo es desalojado del poder porque evidentemente fue un golpe de Estado, pues todos vimos lo que pasó allí. Es desalojado del poder después de ese episodio, después del proceso electoral, en fin. El pueblo propiamente no salió en masa a defender al gobierno de Evo Morales, pero luego salió en masa a votar contra las formaciones de derecha, ¿no? Y ese tema que me planteas es otro tema muy duro para nosotros. Ajá. Porque después de 14 años siempre quisimos respetar la institucionalidad. El MAS en realidad no es un partido estructurado como partido. Es más, entre nosotros, cuando dices el MAS, no te refieres al MAS, dices el instrumento. Tiene un carácter meramente instrumental y son muchas organizaciones las que usan eso, sí, para una plataforma electoral. Entonces hubo un problema muy fuerte ahí porque en plena crisis las dirigencias sociales querían salir. Y nosotros temíamos mucho un enfrentamiento que genere muertos, que nos deje una situación muy incómoda de política. Bueno, que el que haya muertos mismo ya es un dolor, pero que además eso te pueda generar una conspiración internacional de asfixia, nos parecía preocupante. Por eso decidimos ir a que se investigue, a que vaya, a que salgan las investigaciones de lo que la oposición había usado como su estrategia para movilizar, que era el tema fraude. Cuando ya está muy asfixiada la cosa y Evo es amenazado por el ejército, él dice, no podemos inmolar a la gente y hay que cuidar el legado. No nos vamos con muertos. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Se parece eso, en su criterio, a lo que ocurrió en Venezuela el 11 de abril del año 2002? Vamos a hacer la pausa y ya venimos con el embajador de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel, y aprovecho para felicitar a José Rojas, hijo de nuestro compañero camarógrafo El Gocho, que está de cumpleaños hoy. Seguimos conversando con el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Venezuela, Sebastián Michel. Fíjese, embajador, le da una pregunta con respecto a lo ocurrido con Evo Morales y el 11 de abril del año 2002 en Venezuela. Hay similitudes. Chávez regresó al poder con un crucifijo, pidiendo también, anunciando pues rectificaciones, en fin. Y Evo Morales no regresó al poder. Pero habría similitudes entre un hecho y el otro. A ver, hay un espacio de definición democrática que es el que se rompe. Allá en Bolivia hay un debate muy fuerte que tiene que ver con que efectivamente Evo presenta una renuncia, pero es a raíz de que hay un conflicto social organizado con una mentira que hasta el día de hoy no hay una persona que vaya a un tribunal y diga en esta mesa ha habido esto. Y segundo, con que las Fuerzas Armadas no pueden pedirte una renuncia o una continuidad. Y es como que venga un ladrón, te muestra la pistola y te pida que le entregues la billetera. Tú se la entregas, no es que tú se la entregas voluntariamente, eso es un robo. Y es lo que ha habido en Bolivia, ¿no? Y es importante que todo el contexto internacional vamos yendo hacia adelante y a construir con futuro.
demos un parámetro, una certeza de que nunca una fuerza armada le puede pedir a un presidente que ha sido elegido democráticamente que renuncie, ¿no? Ellos por eso en eso no pueden deliberar, ¿no? Y mucho más cuando ellos piden la renuncia y Evo accede bajo esa presión y la gente se mueve. Y ahí no solamente ya piden la renuncia y se acuartelan, como lo hicieron con Evo en el conflicto, sino que salen a reprimir con características étnicas. Los 49 muertos y los 300 heridos a bala son una señal de que ha habido una decisión étnica en los puntos donde no había más que personas de origen indígena, ¿no? Ha habido una muy fuerte reacción racista también en esas Fuerzas Armadas, en esos comandantes del momento. Y que a la larga nos enteramos que el papá del cívico Camacho sí les puso maletines de plata porque él en una reunión orgulloso lo cuenta, ¿no? Algún amigo lo filma y lo pone orgulloso en sus redes. Y ese es el Aparece él resultado. contándolo directamente. No, claro, no, fue todo, él empieza con todos los amigos que él tenía, orgulloso a contar que en esos días de resistencia él entra a La Paz con todo, porque ya tenían la seguridad, ya habían hablado con la policía, con el ejército, y el papá ya había sacado los recursos para garantizar eso, ¿no? O sea, habían puesto ya dinero en los comandantes del ejército y comandantes de la policía. Ahora, el rol de Evo Morales hoy, ¿cuál es el rol de Evo Morales en Bolivia? Es un rol en construcción y es un rol que todavía no se sabe hacia dónde va a ir. ¿Deja gobernar a darse tranquilamente? Sí. Yo creo que él ha sido muy respetuoso en nombrar, en que Luis Arce nombre gabinete. O sea, yo creo que él se ha metido menos de lo que se metería un líder de un partido político que tiene un presidente de su partido, normalmente en cualquier espacio. Claro, y siendo expresidente, pues mucho más, ¿no? Pero ahí hay un tema. Los curas y los políticos nunca se jubilan. Eso sí es verdad. Y menos con 60 años tiene todavía Evo, si bien es cierto, tiene una trayectoria política muy larga. Él es un hombre muy joven aún. No se sabe si el devenir va a ser que construya partido, sea dirigente de partido, le guste más esa comodidad y desde ahí gravitar en el Parlamento, en las municipalidades, dirigir lo político. No se sabe si va a intentar volver a la vía electoral. No se sabe si va a asumir un liderazgo internacional, que hay mucha gente que lo pide, que lo demanda, pero él está muy abocado a lo interno. Entonces todavía un liderazgo en construcción, ¿no? O sea, yo creo que todas las puertas para él todavía están abiertas y será la realidad política, la realidad generacional, pero también el espacio donde uno se sienta más cómodo haciendo política, lo que va a marcar el futuro de Evo. Y lo que digan las encuestas también, por supuesto. Evidentemente, porque eso es determinante. En América Latina hemos tenido... Ahora, no se sabe si la reelección, no la continuidad, sino la reelección después de haber ejercido el poder y un tiempo fuera de él, ¿es buena o es mala? Las experiencias en América Latina pues dan para todo, ¿verdad? Nosotros hemos tenido reelección y creo que no ha sido muy buena la reelección. Por ejemplo, Pérez II terminó, digamos, destituido, preso, en fin, y Caldera II pues fue un gobierno que terminó con números muy bajos y una situación social también complicada. Y ambos salieron bien, de su primera. De su primera, por supuesto, ¿no? Claro, el tema está en la reelección indefinida, es donde se produce un debate importante en cuanto a lo democrático que esto pueda hacer, tener todo a favor del ejercicio del poder para mantenerse en él indefinidamente. Puede pasar con alcaldes, gobernadores, no solamente con el presidente. El debate que planteas es el correcto, porque es un debate que está en todas las escuelas de pensamiento y análisis de la democracia. No hay una línea acabada, ¿no? Hay una línea que dice que en la alternancia está la democracia. Entonces hay que obligar a la alternancia, ¿no? Y hay otra gente que dice que en la voluntad popular está la democracia. Entonces que si la gente quiere dejar de votar por esa persona, va a dejar de votar. Otros dicen, no, es que si está, la gente tiende a votar, a repetir, es un voto conservador, porque al final la gente tiene momentos de explosión, tiene momentos de visión, quiere cambios, pero cuando hay también desorden, la gente quiere orden y quiere dirección, quiere que alguien le diga hacia dónde va. Y un presidente de mucho tiempo tiene la autoridad moral para decir, vamos por acá. Ahora, también está aquello de gobiernos de mayorías, que es lo que vamos a ver el domingo en Ecuador, en Perú. Vamos a ver una elección entre dos candidatos que eran de las dos primeras minorías y uno de los dos saldrá electo por una mayoría circunstancial, digamos, en cuanto a que es producto de una alianza para evitar que el otro llegue. En ambos casos, pudiera decirse, ¿no? Que son las cosas extrañas de las segundas vueltas, ¿no?
que son muy complicadas, porque está votando por ti, primero gente que en una primera instancia te veía algo malo, pero, y lo más complicado, tu realidad parlamentaria y la vinculación entre un presidente y su parlamento en aprobación de presupuesto, en aprobación de leyes necesarias, en transformaciones, es fundamental. Y puedes tener un presidente que, en el caso de Lasso, ¿no? está llegando con el 15% del Parlamento. O sea, el nivel de concertación, de diálogo parlamentario tiene que ser muy intenso, porque si no, el país se te hace ingobernable. Las segundas vueltas tienen esos problemas, pero lo otro también tiene un problema, ¿no? Cuando alguien saca 60%, el análisis internacional dice, bueno, esa es una cosa abusiva. ¿Cómo puede ser uno 60, el otro 20 y el otro 20, ¿no? Entonces hay un desprecio por las mayorías y le llaman populismos autoritarios, ¿no? Al menos la Escuela de Ciencia Política de Estados Unidos la llama populismos autoritarios, porque tiene 60%, por consiguiente casi siempre ese partido tiene el 70% de las alcaldías y por consiguiente casi siempre tiene mayoría en la asamblea, ¿no? Entonces, como tiene todo ese mecanismo de coordinación fácil, lo llaman autoritarismo, porque prácticamente no requiere debatir con la oposición, ¿no? Pero cuando es 49-51, gusta, ¿no? Es de democracia perfecta. Bueno, es cuestión de gusto, porque claro, también a veces pasa que el gobierno, siendo minoría, gana porque la oposición no participa, que es un debate que hay en Venezuela y en el cual, por supuesto, no nos vamos a meter porque usted en asuntos internos venezolanos no va a caer en esa provocación, que a lo mejor yo pueda tener la tentación de hacerlo, pero no lo voy a hacer por respeto a su condición de diplomático, como debe ser, ¿verdad? Pero esa es la discusión, el debate, ¿no? Ahora, ¿tenemos que hacer la pausa o todavía no? En un minutico. De todas maneras, a mí me gustaría que al retorno profundizáramos un poco en lo que le espera a la América Latina en estos próximos años. Usted decía algo que me llamó la atención, que el centro pareciera estar diluyéndose, las posiciones de centro. ¿En qué medida eso es bueno? ¿En qué medida eso es malo? Vamos a la pausa. Ya venimos con Sebastián Michel, embajador de Bolivia en nuestro país. Tal pues, a mí me gustaría preguntarle cómo ve América Latina esto de las posiciones extremas. ¿Es positivo, es negativo? Que el centro se esté quizás diluyendo, ¿es positivo, es negativo? ¿Hacia dónde vamos? Se está diluyendo no solamente en América Latina, ¿no? Si usted analiza el Congreso de Estados Unidos, le ha pasado lo mismo. Antes la diferencia entre un republicano y un demócrata era mucho más difícil de distinguir. Hoy es mucho más fácil de distinguir. Una persona conservadora como la Biden tiene posiciones que antes ni Obama ni Clinton las hubiera tomado. Y en el mismo Senado ha habido un viraje hacia la izquierda en los senadores, todavía no en el establishment en general, pero ha habido un viraje muy grande. Lo mismo está pasando en Europa, lo mismo está pasando en América Latina. Es positivo en la perspectiva de que el electorado, la gente, la población, tiene con mucho más claridad de dónde elegir o de qué camino tomar. Pero es mucho más difícil porque en el momento de avanzar necesitas llegar a grandes acuerdos nacionales. Y si uno cree que ese avance es básicamente su destrucción política e ir contra su naturaleza misma, se hace más difícil lograr pactos y terminas avanzando solo y no es lo que corresponde. De cualquier forma, yo creo que la región está empezando a entender que países que tengan crisis, países que estén con problemas en la región, no le hace bien al otro. O sea, no es que a mí me haría bien que Chile, que Perú, que Argentina, que Brasil tenga una crisis, ¿no? A Bolivia le conviene que Brasil esté bien, que Argentina esté bien, que Chile esté bien, que Perú esté bien. Creo que esa lógica de desear que el país vecino esté mal nos ha mostrado que genera flujos migratorios, que genera desórdenes, que se caen los mercados naturales que tenemos para comerciar. Creo que un poco estamos encajando ya la necesidad de ir hacia una gobernabilidad aún en esta polarización, porque es la única forma de que los países sigan siendo complementarios para la fortaleza de todos nosotros en la región. Tendríamos que ir a una UNASUR desideologizada, por ejemplo, o una iniciativa de integración que no esté marcada por lo ideológico. Lo ideológico en sí no es malo, va a marcar un poco las realidades y van a reflejar la visión que tiene cada país. Lo que sí creo yo que los procesos de integración tienen que tener cada vez más intensidad y más penetración en las poblaciones. O sea, tiene que ser el ciudadano que se movilice cuando su presidente quiera salirse de un proceso de integración y que no sea que se sale y no genera un impacto.
En ese sentido, yo sí creo que cuando tengamos un pasaporte único, cuando ese pasaporte nos permita viajar sin visa y poder establecernos en cualquier lugar de la región sin problema, tener servicios médicos de salud en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Uruguay, donde sea, que tengamos un fondo que nos permita circular, que podamos comerciar nuestros productos sin aranceles al interior de la región. Cuando ese pasaporte te sirva mucho más, cuando tu título de profesional no tenga que ser ni siquiera validado, ni siquiera apostillado y sirva, claro, ahí vas a tener a la región, que cuando un país se quiera retirar del proceso de integración, es la población que le va a pasar factura. ¿Y cómo nos vacunamos contra un Brexit? Sí, siempre va a haber, pero necesitas que la población esté enamorada de su proceso de integración, porque si no, son procesos muy débiles, muy espurios y que se caen. En un continente donde tenemos la misma religión, la misma cultura, el mismo deporte, el mismo idioma, nos parecemos tanto, somos tan iguales, somos tan amigos, nos queremos tanto, nos conocemos tan bien. Nos peleamos tanto. Nos peleamos tanto, nos han impuesto, claro, el nacionalismo es una parte de nuestra identidad política también, pero debía ser mucho más fácil que otros procesos que se han integrado con más facilidad. Ahora, embajador, ¿les quita el sueño a ustedes lo que está pasando en el Perú? ¿Les perturba la tranquilidad, lo que pueda pasar el domingo? No. ¿Están apostando a un resultado en específico? No. Y en eso Bolivia es muy respetuoso, por supuesto. Yo tengo mis preferencias, seguramente el presidente Arce tiene sus preferencias, Evo tiene y las hace más públicas, pero hemos sido muy respetuosos nosotros. O sea, nosotros somos amigos de Lula, ¿ya? La queremos a Dilma. Pero cuando asumió Bolsonaro, fuimos a la posesión porque es el pueblo brasilero el que eligió. Y le dimos la mano, decimos, oye, que te vaya súper bien, porque nuestro mercado principal para muchos de nuestros productos eres vos. Claro. ¿No? Que te vaya súper bien, metele con todo. Cuando asumió Macri, por supuesto somos amigos de Cristina, o sea, ideológicamente es nuestra afinidad, pero fuimos a la posesión de Macri, le dimos la mano, queremos seguir trabajando contigo, jugamos un partido de fútbol, sí, porque llevarse bien con signo diferente también es positivo, porque hay intereses países, ¿no? Tú no estás representando solamente a tu bloque, estás representando los intereses de todo el país. Lo mismo ha pasado cuando asumió Piñera, hemos estado presentes y vamos a estar presentes seguramente en lo que Perú decida, porque aquí lo que importa es que la gente vaya, vote y decida. Claro, el pronóstico ahí es durísimo, estás ahí a la mitad, muy parecido a cuando ganó PPK, entonces vas a tener algo parecido con lo que tuvo Kuczynski, ¿no? Una diferencia muy pequeña. Pero nosotros, por supuesto, vamos a respetar lo que diga el voto y vamos a ir a desearle lo mejor. Tenemos seguramente más de 1 millón o 1,5 millones de personas que tienen doble nacionalidad, peruana y boliviana, como lo tenemos chilenos y bolivianos, brasileros y bolivianos, argentinos y bolivianos. O sea, tenemos con todos los vecinos una comunidad muy grande, un flujo, las fronteras allá no puedes ver, o sea, cuando te haces sellar el pasaporte es porque tienes necesidad de irte hasta la capital, pero en el flujo comercial la gente pasa con bolsas de un lado a otro, pero sin ningún tipo de control. Son fronteras muy activas. Entonces, realmente nos interesa que a los países les vaya bien y como Estado, sin importar el signo ideológico, que nos llevemos bien entre gobernantes, porque eso ayuda a que esa gente de la zona fronteriza tenga seguridad, tenga tranquilidad, no tenga violencia en el paso migratorio y el comercio entre los países tan complementarios siga. Antes de pasar a la participación de la audiencia, que la vamos a tener, por supuesto, me gustaría preguntarle cuál fue el secreto del éxito económico de la gestión de Evo Morales y si se continúa en este momento la política económica de Evo Morales o hay variantes. Yo diría que la política tiene 5 elementos. El primer elemento, que tiene que ver con el marxismo más puro, ¿no? La disputa por el capital. Para nosotros, el éxito económico nace por una decisión política que se llama nacionalizar el recurso que más réditos nos daba. Primero, que era el petróleo y el gas, yacimientos, lo hemos nacionalizado. Segundo, la electricidad. Tercero, la telefonía celular y el internet, que daba mucho rédito en el momento que se empezaba a crecer, y llevar eso a un segundo paso del éxito, transferencias directas a la sociedad civil. Creemos que un país que tenía tanta pobreza como Bolivia, lo que necesitaba era la oportunidad, entregarle a la señora, entregarle al viejito una pensión básica, una renta básica, una transferencia mensual, a los niños estimularlos, a las madres para que vayan al hospital. Y cuando tú le entregas a alguien con carencias ese dinero no se vuelve ahorro en otro país, no se vuelve vacaciones, nada, se vuelve consumo. Entonces la transferencia, tener
rescatar mucho de la rentabilidad de los recursos naturales, disponer gran parte de eso para entregarlo directamente a la sociedad, que la sociedad consume, porque esa señora, esa mamá que tiene 4 hijos, ¿qué va a hacer con esa plata? Va a pagar pan de un panadero boliviano, de una harina boliviana, va a comprar transporte de un taxista boliviano, va a pagar una sopa de una cocinera boliviana, se va a comprar una empanada de una panadera boliviana. O sea, el círculo económico que va a haber es muy fuerte. Tercero, austeridad. O sea, ni en bonanza uno puede dejar de ser austero. Las finanzas fiscales tienen que ser de mucha austeridad, de mucho control del gasto. Y cuarto, tratar de sustituir lo más posible las importaciones. Y la relación con el sector privado, muy importante, ¿no? Es fundamental. Con ¿Hubo dos máximos elementos. hubo niveles mínimos de expropiación? ¿No hubo expropiaciones? A ver, sí hubo, ¿ya? Porque, pues, primero, hay que desideologizar la palabra nacionalización y la expropiación. Es una figura de todo el constitucionalismo moderno, ¿no? O sea, cuando tú planteas en una constitución que la propiedad está orientada al bien público y planteas la expropiación como una figura que se usa en Europa, en Estados Unidos, en todas partes, cuando tú necesitas expropiar 5 casas para hacer una avenida, las expropias por el bien público pagando una compensación. Eso mismo ha pasado. Hemos agrupado las acciones que habían dispersado entre todos los bolivianos. El Estado agrupa todas las acciones de los bolivianos, con eso teníamos el 49%, y expropiamos un 2% de las acciones de las empresas internacionales, con lo que tomamos el control mayoritario de todas las empresas petroleras. Una vez en control del precio mayoritario, se renegoció el tema de la salida de Boca de Pozo y logramos contratos de operación con todos ellos, cosa que ellos siguieran ganando recursos. Eso nos pasó con Petrobras, nos pasó con Shell, nos pasó con muchas empresas que estaban en Bolivia y que después de la nacionalización han seguido trabajando y siguen hasta el día de hoy trabajando muy felices. Seguramente hubieran estado más felices con el 80% que ganaban antes, pero con el 25% que ganaban todavía después, son felices. Todavía siguen siendo felices. O sea, se puede tener un discurso revolucionario con economía y mercado, perfectamente. Tenemos que hacer la pausa, pero ya venimos con el embajador de Bolivia en nuestro país, Sebastián Michel. Ya venimos. Del presidente Arce con respecto a la del presidente Evo Morales. Creo que el origen del presidente Arce, que es un hombre más del Ministerio de Economía, es una austeridad y un control del gasto un poco más exhaustivo. Es un hombre de mayor austeridad en el gasto, ¿no? Se ha reducido el gasto público, se estimulan más las inversiones, está más preocupado del balance fiscal. Ejemplo, una de sus prioridades es reducir el déficit, ¿no? Es estimular el consumo, o sea, en eso es muy parecido al Evo, hace las transferencias. Los dos son dogmáticos de la propiedad del Estado en cuanto a los recursos estratégicos, hidrocarburos, minería, en cuanto a electricidad, en cuanto a aeronáutica, muy compartido. Pero ENDE, por ejemplo, que vendemos mucha electricidad y mucho gas a los países vecinos, ambos son dogmáticos en el tema de nacionalización, pertenencia al Estado. Ambos son dogmáticos en la transferencia directa a la sociedad civil, creen mucho en los bonos, en el consumo de la gente, creen que el consumo es la base del crecimiento económico. Y creo que Evo sí tenía un poco más el impulso de invertir y Luis es un poco más controlador en el gasto, ¿no? Bueno, también le tocó tiempo de pandemia, que implica... Le ha tocado tiempo de pandemia. Que es una situación muy particular, ¿no? Y Luis sí tiene una obsesión muy fuerte en la sustitución de importaciones, ¿no? O sea, tenemos una sangre muy fuerte nosotros por comprar gasolina y él sí tiene una línea política de que tenemos que tener la suficiencia de gas oil, que le llaman ustedes, absoluta. Tenemos una superávit de gas que nos permite generar buenos negocios con Argentina y con Brasil, pero si no puede servir ese gas para andar subvencionando para que se nos vaya por otro lado. La política de sustitución de importación es una política que viene de los tiempos cepalistas, de los años 60 y tanto, y no se ha podido culminar ese proceso, ¿no? En algunos países, ¿no? Somos un país que en general ha ido hacia la seguridad interna muy fuerte en eso, ha sustituido importaciones. Tenemos todavía básicamente 2 cosas. Uno, trigo, que nos han matado la producción con el tema de la cooperación americana. O sea, Estados Unidos tiene una polítrica muy fuerte de subvencionar su agro, que está bien. El agro es algo que siempre hay que subvencionar. Claro. Tienen mucho trigo excedente y lo venden un poco más barato de lo que cuesta producir en los países y llega como cooperación. Pero esa cooperación que puede ser buena, que puede ser sana si se está bien controlada, como toda cooperación internacional es bienvenida,
pero también ha tenido un efecto secundario que nos ha dañado al productor de trigo. Hemos llegado a producir el 20% de trigo, que éramos un país productor de trigo. Hoy día estamos en el 60%, todavía tenemos un déficit. Yo creo que en los próximos 5 años vamos a superar. Y el segundo, a veces, es la producción de gasolina. Por más que producimos petróleo, a veces tenemos que importar gasolina y eso es algo que queremos cerrar y es uno de los grandes desafíos que tiene Luis. La expresidenta de facto, Yanine Álvarez, creo que era, ¿no? Yáñez. Yáñez. ¿Ella es una presa política o no? No, no. A ver, una cosa son delitos que tienen que ser investigados y juzgados. En este caso, conspiración, pues. En este caso hay dos líneas que se están llevando en el impulso. La primera línea tiene que ver con un delito que funciona en cualquier lugar. O sea, si usted va y dice, soy alcalde y firma un cheque, usted está haciendo un ejercicio ilegal del cargo. Ese es un delito en el que se basa la función pública. O sea, ¿quién firma? Claro. Y a ella no le correspondía asumir. Había una cadena de sucesión e incluso si hubieran renunciado en la televisión, correspondía que el Congreso primero considere la renuncia de Evo, considere la renuncia del vicepresidente y tenía mayoría el MAS allí. Tenía no mayoría, se pudo hacer la sesión porque no les permitían el ingreso. Tenía mayoría entiendo. en el MAS. Alguien le dijo a Yanine que el MAS iba a votar por ella. Ajá. En unas reuniones que se hizo entre la Unión Europea, un embajador que tuvo una muy mal accionar, León de la Torre, entre algunos jerarcas de la iglesia, y le dijeron que el MAS iba a votar. Cuando se dieron cuenta que el MAS no iba a votar por ella, ella decidió que los militares no dejen entrar al MAS al Congreso. Lo recuerdo. Y ella se autoproclamó sola con 4 senadores de oposición, uno de ellos Murillo, el que hoy día fue detenido en Estados Unidos por lavado de activos productos de la corrupción. Aquí pregunta Adrián Armando Núñez. Buenas tardes al invitado. Una pregunta. ¿Qué piensa el invitado sobre Venezuela? ¿Qué piensa de Maduro y de Guaidó? ¿Qué piensa de las sanciones? Es muy difícil para mí responder eso porque es una de las cosas prohibidas a los embajadores, hacer injerencia en la política exterior, pero me siento muy bien en Venezuela, creo que la gente es maravillosa, yo tengo muy buena relación, por supuesto, con gente del gobierno con que tenemos una afinidad ideológica aparte de institucional, pero también tengo muy buenas relaciones con mucha gente de la oposición con la que se puede charlar, con las que se puede discutir. ¿Usted conversa regularmente con factores opositores? Yo sí, bueno, tengo parte de su trabajo, muy buena ¿no? relación con muchos opositores, tengo un diálogo permanente, me visitan, yo los escucho, informo lo que están planteando, informo las salidas. En momentos muy duros me he reunido con muchos de ellos, he cenado con muchos de ellos. Por supuesto, eso no lo puedo hacer a espaldas de la Cancillería venezolana. Yo siempre he informado con quién me reúno, transparentemente. Y aquí es un país de gente muy buena. Dicen, sí, Sebastián, por supuesto, es parte de tu derecho. Creo que nos une un cariño muy grande. Venezuela nos ha dado nuestros 2 primeros presidentes en Bolivia, que son Bolívar y Sucre. Ha sido el primer país con Cipriano Castro que se ha pronunciado a favor de que se nos reivindique la salida al mar. Ha sido el país que nos ha recibido en el periodo de las dictaduras en mediados del siglo XX. Hemos llegado a tener aquí 50.000 personas. Claro, aquí hubo muchos exiliados bolivianos, yo recuerdo. Muchísimo. Amigos de mi familia. Nos ha dado muchas posibilidades. Y en la nacionalización, que todo el mundo dice, ha puesto mucho Venezuela, mira, nos ha mandado especialistas. Y gracias a eso hemos hecho una planta separadora, gracias a eso hemos avanzado en hidrocarburos, nos han enseñado. Y cuando hubo un intento de conspiración global, cuando decidimos nacionalizar, Chávez dijo, yo voy a comprar 5 años por adelantado las reservas. Al final nunca se dio, pero nos permitió negociar en mejores condiciones a nuestros mercados tradicionales europeos, norteamericanos, con quienes había que negociar esta salida nacionalizadora. Le tenemos un cariño muy grande los bolivianos a Venezuela y una gratitud inmensa por lo que han hecho, nos han recibido y las posiciones que han tomado en política internacional, siempre afines a nosotros, sin importar qué signo político. Lo ha hecho Caldera, lo ha hecho Carlos Andrés, lo ha hecho Chávez, lo ha hecho Maduro, y por eso nuestro cariño por Venezuela es mucho más grande que solamente una posición ideológica. Richard Salazar, ¿qué diferencia ver y oír a este diplomático que manifiesta sus ideas sin acomodarse y deja claramente su posición sin atacar a nadie? Solo poner con claridad lo que le hace bien a su país. Jesús González le pregunta, buenas tardes, embajador, ¿cuánto es la pensión mensual a los viejitos allá en Bolivia? Mira, son aproximadamente $600 anuales que se van pagando en partes. Para mucha gente que tiene dinero dice, oye, pero con $30, $40 al mes, ¿qué le resuelves?
Cuando no se vive la pobreza, eso es mucho, ¿no? Esos $40 a veces es la diferencia en que el viejito pueda alquilar una habitación y tener techo o estar en la indigencia en la calle. Es la diferencia en que pueda vivir con un familiar, que el familiar lo tiene porque es un aporte a la familia y no. Esa es una renta universal que se da absolutamente a todos los mayores de 58 años en Bolivia. Aquí dice también Luis Carlos Angulo, embajador, deben los mandatarios entender y sus seguidores que la reelección es nociva por el simple hecho de que el poder corrompe y si se tiene poder absoluto, corrompe absolutamente para eternizarse en él y se usa para favorecerse. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la conformación de poderes, que todavía es un debate y esa es una posición muy extendida también de que se prohíba las reelecciones, y otra que tiene que ver con la corrupción. Yo creo que son dos debates diferentes y no tienen que ver. Hay gente que llega por un mes y se corrompe igual, o hay gente que llega por 20 años y no. Yo creo que tiene que ver con la discrecionalidad del gasto, ¿no? Y los controles, el debate los contrapesos. Tiene que es ver importante tener contrapesos en las institucionales, ¿no? Con mecanismos modernos de bancarización, de licitación pública, tiene que ver con la oferta, tiene que ver con comparación de precios, tiene que ver con otro tipo de cosas, la corrupción. No tiene que ver con cómo conformas el gobierno y con cuánto tiempo gobierna un partido. O sea, no es una relación automática, son dos cosas diferentes. A veces una persona que no hace política, que solamente está por un concurso de méritos en un banco internacional, termina haciendo actos de corrupción. O sea, no tiene que ver con el monto de tiempo que estás, ni con la forma de gobierno, ni con la forma si hay reelección o no hay reelección, si es el mismo partido o no es el mismo partido. Normalmente es una construcción más política que real. Aquí pregunta Néstor Alfonso, ¿alguna vez los presidentes Chávez y Maduro le han consultado al señor Evo Morales cómo hizo para que su país creciera social y económicamente sin culpar a otros, sin destruir la propiedad privada y sin perder la dignidad frente a las injerencias? No me puedo pronunciar porque eso tiene un tinte de injerencia que tienen que resolver siempre los venezolanos. Lo que sí le puedo decir es que no hay recetas, no hay preguntas, hay solidaridad y hay cariño y hay deseo de que al país amigo le vaya bien, porque cada realidad es compleja. O sea, una receta como el modelo boliviano es aplicable a una realidad social, económica y política como la boliviana. Tú no puedes aplicar esa receta de austeridad a un país grande como Argentina, como Brasil, como Venezuela, donde sus ingresos son mucho más grandes, su cultura de consumo es diferente. O sea, a lo mejor si alguien copiara el modelo boliviano en país grande, más bien haces que el país grande baje su consumo, se caiga, ¿no? El modelo boliviano funciona para Bolivia. Los modelos, hemos visto con el Fondo Monetario Internacional, con el consenso de Washington, son el peor consejero. Cada país tiene que buscar su camino. ¿Le gustan las arepas, embajador? Me encantan, pero si me ponen arepa o cachapa, cachapa. Y tengo además la cachapa reina pepiada, ¿no? Ah, no, con reina pepiada muy buena. Con el relleno de la arepa, claro. La reina pepiada. Esa es la combinación más sabrosa. Y con cachapa también es bueno. Sí, claro. La reina pepiada con cachapa. Claro, ese sabor. La he probado, muy buena. Así es. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Me gustan las salteñas también, que son buenas, ¿no? Yo también las amo. Y las extrañas, ¿verdad? Ya venimos con el embajador Sebastián Michel, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿En qué medida Bolivia es hoy, de hecho, un Estado plurinacional en la práctica, digamos, con elementos que puedan decir que efectivamente se ha logrado ese objetivo? Porque cuando se declaró, pues una cosa es declararlo y otra cosa es que en esencia lo sea, ¿no? Yo creo que es al revés, ¿no? Ajá. Siempre ha sido. Y nunca se reconoció. Y lo que ha pasado es que se ha reconocido. Y se le ha dado mecanismos institucionales con todo lo que complejiza ser plural, ¿no? O sea, es más fácil no ser plural en la familia, es más fácil no ser plural en la sociedad, pero la sociedad en su definición misma es plural. Entonces, cuando tienes un pluralismo étnico tan fuerte, tienes que tener tú una lógica plural. Es decir, reconocer la existencia de 11 millones de bolivianos que vivimos ahí, de los cuales 4 millones son quechuas, 2 millones son aymaras. Y hay otra cantidad de 36 grupos étnicos más pequeños, pero que también terminan constituyendo casi un 50 o 60% de la población, sin contar con que otra gente que ya no se siente tal, también tiene en su composición la raíz del mestizaje. ¿Y hay rivalidades entre esos grupos étnicos? Rivalidades heredadas de conflictos prehispánicos incluso, por ejemplo. Por supuesto, lo quechua ha sido una lógica agrícola, expansiva muy grande, porque tenían ejércitos, muy militar, y lo aymara era de resistencia muy de ayu, de comunidades pequeñitas, de pastoreo. Ha habido en su momento un enfrentamiento, pero así como un enfrentamiento, un odio étnico que hoy día persista, no. Es muy común que hayan personas que son quechua y aymara,
De hecho, el quechua es muy migrante, es lo que llamamos la colonización, ¿no? De tierras altas a tierras bajas, a volverse agricultor, se casan con chicas de origen aymara y viceversa. Una rivalidad no hay. Hay sí una diferencia cultural que es muy clarita de identificar quién es de origen quechua y quién de origen aymara en su vocación productiva, qué sé yo. Pero la pluralidad va en los niveles territoriales. En Bolivia la descentralización es muy intensa y se distribuye mucho la plata. Casi un 40% del presupuesto nacional va directamente, automáticamente a los municipios y gobernaciones, porque la pluralidad también está en territorios. Entonces, forma de financiar la pluralidad es la descentralización. También en la producción, Bolivia reconoce 4 formas de organización económica: la estatal, porque creemos en el nacionalismo y la nacionalización; la privada; la cooperativa, que es de grupos migrantes como los menonitas, como los japoneses, que es muy importante para nosotros; y también la comunitaria, que tiene que ver con esta forma de producción diferente, de reconocerles tierra, de reconocerles crédito, de darle validez. Y lo mismo en la justicia. ¿Ah? Hay niveles que no tienen que ver con los penales, que tienen que ver con resolución propia de la cultura. Claro. Y se llama el deslinde jurisdiccional. Entonces, no es fácil armar un tejer y es un camino muy largo, pero que siempre ha existido, no se ha inventado, que se ha reconocido con la Constitución, y el terminar de darle herramienta para que funcione bien esa pluralidad es un camino de 20, 30, 50, 100 años. Bolivia va hacia el socialismo. Los países no van hacia una ideología. Los países te requieren en un momento de la historia y en otro momento no. Bolivia está hoy día gobernada por una fuerza que es socialista, que cree claramente en la disputa del capital con otro sector. Hemos disputado el capital hidrocarburos con empresas transnacionales, hemos disputado el capital impuestos, riqueza a los millonarios. Sí tenemos una lógica que estamos permanentemente en disputa por el capital con los que más tienen, para entregárselos en forma de bono o en forma de inversión pública que genere empleos a los que menos tienen. Seguramente yo creo... Eso no es populismo. No, eso es Justicia social. Es justicia social. Y está orientada la justicia social justamente en el marxismo. O sea, los impuestos que están en todo el mundo son una herencia del marxismo. Ahora, ¿dónde está la separación entre el populismo y la justicia social? Porque es que hay gente que llama populismo a cualquier cosa que se le da a los sectores pobres, por ejemplo. 2 cosas. Primero, que se le llama cualquier cosa cuando quiere ser peyorativo. Y segundo, tiene que ver con qué es el populismo. El populismo es básicamente fuerzas políticas que están sustentadas en un amplio apoyo de la población. Eso es el primer concepto de populismo. O sea, tú dices, este partido es populista porque tiene un amplio espectro de apoyo de la población. Eso no sé si es malo para la democracia, primer elemento. Lo segundo, se llama populismo a cuando un gobernante hace lo que el pueblo le exige. No sé si eso es malo para la población. Quizá hay gente que piensa que no hay que dar siempre el gusto y a veces el gobernante tiene que hacer lo que le parece bien, aunque toda la gente esté en contra. Ejemplo, la aplicación de un impuesto al salario de la clase media baja. Eso puede ser explosivo, ¿no? De repente es mejor ser más progresivo y tener impuestos diferenciados y sacarle mayor impuesto a los que más riqueza tienen y no tratar de tocar tanto a esa gran masa de asalariados que menos ingresos tienen. Eso es ser populista. O sea, es una palabra mal aplicada y yo no le terminaría de encontrarlo peyorativo, pero sí se usa como peyorativo en el mundo. Pero bueno, es un tema que va a estar en debate en la política seguramente. Mire, embajador, una última pregunta por hoy, un poco comprometedora. Buenas tardes, felicito el programa de hoy. ¿Le podría preguntar al distinguido embajador quién cree que gana el juego de hoy, Bolivia versus la Vinotinto? Ay, mira, ahí sí que voy a traicionar el cariño a Venezuela, siempre ahí con la selección, pero también consciente de que no es la Venezuela de hace 20 años en la que era fácil de ganar. Hoy no te podría dar un pronóstico, está casi como la elección en Perú. Venezuela tiene un fútbol hoy día maravilloso los últimos 10 años, juega bonito, juega muy noble, y a lo mejor le está faltando eso, ¿no? Un poco más de golpe bajo a la selección porque juega bonito, está en muy buen estado físico, tienen concepto de fútbol, tienen un estilo de juego, tienen gente con el tamaño, la musculatura, la preparación física necesaria, han tenido desde Farías hasta ahora muy buenos entrenadores, y les está faltando un poco de suerte o un poco de maña, controlar los últimos minutos de los partidos, pero creo que Venezuela podría todavía tener un poquito de sueño para el siguiente Mundial de Qatar. Ojalá les vaya muy bien también, no sé si hoy día, pero en la eliminatoria. Bueno, embajador, ha sido un placer tenerlo por acá.
gracias por aceptar la invitación y lo esperamos nuevamente. Un abrazo y ha sido muy linda la entrevista, te la agradezco de corazón. Muchas gracias. Bueno, será hasta mañana cuando estaremos nuevamente en Vladimir a la Una. Sigan en sintonía de Globovisión.